Sí. Ok. ¿Quién me dice que hace el primero? Que es man. Eso es un instructivo. ¿De qué? Depende del comando que escriba. Si usted escribe man así nomás, no les dará nada, pero si escribe el manual del comando, por ejemplo, time, le dará el instructivo del tiempo. Correcto. Es el manual tal cual que te va a decir, este es el nombre, esto es lo que hace, estos son los parámetros que reciben, esto es cómo le pasa los parámetros. Entonces, siempre que tengan una duda de cómo se usa un comando, nomás se lo pasan a man. A ver, un segundo. Igual. Ok. Después, ¿quién me dice que es VI? ¿Es un editor de texto? Correcto. ¿Por qué VI es famoso? O Vim, que es VI Improve. Ah, bueno, es famoso porque, porque es bien difícil salirte, pero se supone que es como para que no, o sea, no quites tus manos del teclado, digamos. O sea, al momento de escribir. Sí, y es el editor de texto más eficiente que existe. Alguien me puede debatir eso, pero en el sentido de que puedo venir y abrir un archivo de 600 gigas y reemplazar este, 300 millones de palabras y mi compu no va a tronar y VI lo va a saber manejar. Algo que muchos otros editores, Notepad nunca ni siquiera lo va a poder abrir. Este, Entonces eso es parte de lo famoso. Los nerdos, ultra nerdos programan en VI. Y todavía de repente ves uno que otro en Amazon que programa en VI. Es interesante. Es chistoso porque medio mundo no se sabe salir, pero ¿quién me dice cómo te sales de aquí? Haces el equivalente a 2.q, ¿no? Hice 2 puntos y no pasó nada. Perdón. Tienes Confundí. escape y luego 2 puntos Q o algo así. Tienes dos estados en realidad aquí en VI. Uno es donde estás editando el texto, estás escribiendo y haciendo cosas como en cualquier otro, y la otra es donde estás corriendo comandos sobre lo que tienes. Entonces, si le das escape, es donde ya empiezas a correr comandos y estás abajo. Le das escape, le das tus 2 puntos y le vas a poner el comando que quieras poner. Si le pongo Q, no me va a dejar salir y que no hizo por qué. Porque ya escribió. ¿Y qué tiene que haya escrito? W. Porque. No sé. Porque no ha guardado los cambios. Correcto. Entonces, ¿cómo le hago para salirme? WQ. Bueno, si es La sin respuesta guardar. correcta, la respuesta correcta es depende. ¿Te quieres salir guardando tus cambios o te quieres salir sin guardar tus cambios? Y ahora sí, ¿cómo le hago para cada uno de los dos? Bueno, para guardar los cambios es WQ y para salir sin guardar, no recuerdo. Ahorita busco. Signo de admiración. Signo de admiración es override. Entonces se salta y hazle override a todo. Ok. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Cool. Después, ¿quién me dice qué hace el siguiente comando? Le dice quién es. ¿Quién soy? ¿Todo el mundo está corriendo esto? Repita, por favor. Sí. ¿Todo el mundo está corriendo los comandos? Ok, cool. ¿Quién me dice qué hace uname? Le da información del sistema operativo dependiendo de los parámetros que ponga. ¿Qué otros parámetros le puedo pasar? R. Podemos checar, ¿no? ¿Y qué hace R? R le da el
versión de kernel. Por ejemplo, si me voy a mi Mac y le pongo uname, ¿qué me dice? No alcanzo a leer. Dice Darwin. Claro. Varios de ustedes me pusieron en su tarea que estaba basado en Darwin. Y aquí dice Linux, es otra distribución de Linux. Y le pongo esto, me da la versión de Darwin. Acá me da la versión de Debian. ¿Qué hago si me quiero salir de esta ventana? ¿A qué se refiere con ventana? Esto. Ah, Ok. ¿Qué pasa si llamarte de todo el cochinero que puse aquí? Limpia su pantalla. Lo pone clear. ¿Qué hizo clear en realidad? Nomás como recorre la terminal porque no lo borras. Exacto. Si le hago scroll, que aquí no lo puedo hacer. Ah, maldito. VirtualBox. Ok. Vamos a ver acá. Le doy scroll, ahí está todo arriba. Entonces, en realidad, nada más le agrega los espacios para que la nueva línea quede hasta arriba. Ok. ¿Quién me dice qué hace TF? Sobre los discos del sistema, información sobre los discos. Correcto. ¿Y qué información nos está dando? ¿Cuán tan llenos están sus discos? Correcto. ¿Qué parámetros le puedo pasar? Ok. ¿Qué hace TU? ¿Puede repetir? ¿Deu? Ah, Ajá. Deu. Ok. Alguien léame la descripción. DU. Estimate file space usage. Summarize disk usage of set of files recursively for directories. ¿Qué significa eso? El Muestra- tamaño de los archivos en ese directorio. Correcto. Ahí está. No, ¿cuál era? No me acuerdo. Ok, no importa. ¿Y qué significa exit? Salir de la terminal. Correcto. Ok, ¿dudas hasta aquí? ¿No? Todo bien. Ok, vamos a empezar a ver comandos sobre archivos y directorios. ¿Qué hace LS? Lista todos los archivos dentro de algún o folders dentro de un directorio. ¿Dentro de cuál directorio? El que esté usted presente dentro de la terminal. ¿Qué pasa si quiero listar el de otro directorio? Va a ese directorio. O bueno, así es como yo no sé si puedo hacerlo de otra forma. Lo puedes pasar en el mismo comando. ¿Puedo hacer eso? No sé, nunca lo he intentado. no, parece ¿Por qué indicar no? que sí. Bueno, vamos a... ¿Funcionó? Chido. Ok. Ahora, ¿qué parámetros le puedo pasar? ¿Qué hace si le paso el parámetro L? Lo pone en formato de lista vertical. Y que no más es en formato de lista vertical. También incluye los permisos
de quién lo puede correr, a quién le pertenece, tamaño, fecha y si es un ejecutable o no. Correcto. ¿Qué significa esto? Si puede leer, escribir o es ejecutable. Son los permisos para los usuarios, ¿no? Cada Usuario, ¿qué? grupo y... no sé cuál es el tercero. Alguien busca. ¿Nadie? Dueño, grupo y otros. Lo acabo de buscar en Wikipedia. Desconozco si es completamente cierto. ¿Qué parte es el dueño, qué parte es el grupo y qué parte es otros? Usted es el dueño, el grupo. Alguien apóyeme con eso, por favor. Solo soy un usuario. Puedes tener, o sea, dentro de los permisos de cualquier sistema operativo, incluyendo Windows, puedes tener grupos. Entonces, tu usuario pertenece a este grupo, pertenece a ese grupo. Entonces, son los permisos que tiene el grupo al cual pertenece el usuario. Y otros es cualquier otro usuario del sistema que no pertenece al grupo. Si lo quieres ver analógicamente como si fueran los alumnos de SATIS, el primero es los permisos que tienes tú, el segundo son los permisos que tiene el resto de tu grupo de ICC, que son los otros 25 o 26 personas, y el tercero es el que tienen el resto de los alumnos de SATIS, que no son ICC de quinto. Ok, habiendo dicho eso, ¿alguien explíqueme qué significan todas estas letras entonces? Ahí voy. ¿Nadie? Yo encontré una imagen de una universidad que es como exactamente lo mismo y lo describe. O sea, A ver, ¿puedes compartir podría- tu pantalla? sí. Y explícalo. No puedo compartir pantalla. ¿Por qué no? Porque está compartiendo. No puedes hacer clic. A ver, ¿ya puedes? Ya. Aquí está. Oh, ahí se ve algo similar. De lo que entendí, pues la D, no entiendo qué significa, porque aquí indica que es el tipo de archivo. No sé si Ok. está- La D es un directorio, ¿no? En este caso. Si dice D es directorio, fíjate, vamos, ahí va. Bueno, no estoy como en la pantalla. Si la D es un directorio, si no tiene nada o tiene una línea, es un archivo. Ok. Pues los siguientes son los permisos, que es que puede leer, escribir y ejecutar, como aquí se indica. Luego siguen Dame un ejemplo para leer, dame un ejemplo para escribir, dame un ejemplo para ejecutar. como, ahí no O sea, entendí. cuando yo como usuario, cuando quisiera leer un Cuando archivo, quisiera. cuando quisiera escribir y cuando quisiera ejecutar. Pues, por ejemplo, cuando tenemos un documento público, pues no queremos que alguien más escriba, pero nomás queremos que lo vea. Entonces, no puede escribir, puede leer. Y pues si es una imagen, no se ejecuta. Sí, ¿no? Correcto. También en ocasiones puede que nos interese establecer permisos adicionales a archivos para no editarlos sin intención, ¿no? Como por ejemplo si estás levantando un servidor web, a lo mejor un archivo de configuración lo quieres tocar una vez y ya, y intencionalmente te quitas los permisos. Yo tengo una pregunta tonta sobre eso. En el caso que el tipo de archivo es una imagen, por default, o sea, no se puede ejecutar una imagen. Pues sí.
Dame un ejemplo de cuándo sí puedes ejecutar un archivo. Un ejecutable, un script. Correcto. Ah. Eso significa que a veces puedes tener permisos de modificar un script, pero no de ejecutarlo. Ok. Y pues, Y sí. y ya después los otros tres son para todos los demás. Ok. Y pues luego está lo siguiente, que era lo que no había preguntado, claro. Sígueme explicando el resto, perdón. Después de lo rojo. Ujú. Ok, pues lo rojo pues luego es el number of hard links, que en este instante no tengo idea qué es. Eso lo vamos a ver después. El nombre del dueño, del usuario, en el caso de Trump, y en el de usted era Hacks. El número del grupo. Si mal no me equivoco, el grupo es es que depende, ¿no? Porque en el caso de mi computadora, mi grupo es mi propia usuario, ¿no? Cuando no configuras grupos en un sistema operativo, por default eres tú mismo. Ajá, pero se pueden establecer más y cada grupo tiene diferentes permisiones y puedes personalizarlo, ¿no? Correcto. Y luego está el tamaño, que parece que está en kilobytes. La fecha y tiempo, que la última que se modificó, y pues el nombre del archivo. Correcto. ¿Dudas? ¿Alguien tiene dudas? Y Julio les puede contestar todo. Ya es un experto en Linux. Ya. ¿Por qué la extensión? Eso. ¿Qué tiene? No la lista. Se me hace raro. ¿La extensión o la lista? No lista. Conmigo sí la está listando. Ok, en esta imagen. O sea, La extensión no significa absolutamente nada. sí, cierto. Cuando trabajas en Windows te da la ilusión de que sí, porque por dos razones. Una, le cambia el iconito que tienes físicamente ahí. Y dos, determina con qué programa lo vas a abrir. Es la asociación con la cual vamos a interpretarlo, ¿no? Pero la realidad es que no significan nada. O sea, te digo, Sí, sí. tú puedes ir a Word y abrir un archivo. Bueno, no sé si todavía te deje, pero puedes abrir un archivo punto Julio, y te lo va a abrir porque es un archivo de Word, nada más con una extensión diferente. Entonces, tío, en realidad es para facilitarte el uso del UI, pero fuera de ahí no significa nada. Ok. Ya ¿Por qué dejo. termina en 4096 el tamaño? Son kilobytes. Ya sé que es una potencia de 2, pero ¿por qué se para ahí? ¿O porque hay muchos que tienen 4096? Pues porque ese tipo decidió tener muchos, o tipa decidió tener muchos de 4096. No, ya sé que no es así. Porque son los folders y un folder es porque un folder en sí Sí, es cierto, son folders. Es lo que toman espacio en folder. ah, Ya Pero dejo pensé de que eran compartir. archivos. ¿Vale? Ya dejo Sí, compartir pantalla. Sí, ok. sí. Ok. Estoy yo. Está. Ok. Ya vimos cómo listar las cosas y que nos dé más información. ¿Quién me dice qué significa cuando le pasamos ahora la A como parámetro? muestran los archivos que empiezan con un punto en su nombre, o sea, los escondidos, entre comillas. Correcto. Por default, los sistemas operativos te esconden los archivos que empiezan con un punto y se llaman archivos ocultos. Y te los muestran. ¿Quién me dice qué pasa si le paso una I? Tengo entendido que es el orden en el que va a organizar, más no sé qué representa en sí la I. Te está mostrando esta primera columna. ¿Quién me dice qué es esa primera columna? Sería el tamaño. En orden, si le puso A, sería AKD, ¿no? A ver, ¿Cómo podría saber la respuesta sin especular?
buscándolo en el instructivo. Dice el instructivo que se trata de el número de índice, salvo que no cuento con más información por el momento. ¿Qué es un índice? Posición dentro de algún listado, arreglo, grupo de objetos. Correcto. Internamente, un file system al final del día es como tipo una base de datos y todos los archivos están indexados. No sé si algún día les ha tocado, Windows lo hacía mucho, de que de repente buscaban algo y se tardaba y decía que estaba reindexando cosas. Sí, a veces el indexer se pasa molestando. Sí, y esto es lo que está viendo aquí. ¿Cuál es el índice físico del Linux donde está cada cosa? Ok. ¿Quién me dice qué hace este comando? Make a directory. Verbo. ¿Eso fue lo que escribió mkdir? Sí. Ok. Y con eso me refiero a folder. Ok. ¿Por qué me falló? No le puso nombre. No hizo nada, ¿no? Ok, ¿cómo se va a llamar mi directorio? Clase de Linux. ¿Cómo veo mi directorio? ¿Verlo o ir ahí? LS, ¿no? LS. Ahí está. ¿Cómo voy a mi directorio? cd espacio clase Linux. ¿Cómo me regreso al directorio anterior? Set espacio 2 puntos. ¿Cómo me voy de aquí directo al desktop? Se refiere a la carpeta desktop. Ajá. Si está en el anterior, que creo que sí, ¿Cómo sé dónde estoy? con PWD, ¿no? Print Working Es- Directory. Correcto. Y ahora me quiero ir a Home Jacks Desktop. Solo escribe Podría poner CD. todo podría poner todo el path o como desktop está en Ok, su home folder. pausa ahí. ¿Cómo se llama esta forma de poner directorios? Absoluta. Absolute, ¿no? Exacto. Entonces, ahí voy. Quedamos que me iba ahí está. Y ahora ya estoy ahí. ¿Cómo me regreso con un path relativo y no absoluto? ¿Cómo me CD, voy ahora? Ajá. espacio 2 puntos. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué significan los 2 puntos entonces? Estoy regresando a un directorio, ¿no? Exacto. Y eso es el path relativo. De donde estoy, regrésate uno y luego pone desktop. Ok. ¿Dudas hasta aquí? ¿Qué hace Touch? Creo un archivo. Cuando está bien. Ajá, ¿por qué lo crea? ¿O qué archivo crea? Pues al que le ponga nombre, ¿no? Según yo, también puede abrir cosas, pero pues para eso tiene que estar creado, ¿no? Si toca un archivo que existe, le cambia la fecha de edición al momento en que lo toca, pero no lo modifica. Gracias. Correcto. Es exactamente correcto. Este comando está bien cool porque es súper filosófico. Cuando toques algo existe. Por ejemplo, ahorita está la 6:45 de Blast y lo vuelvo a tocar. Y me va a dar la 6:46. Ok. ¿Qué es bla? ¿Puede repetir? ¿Qué es bla? Toqué bla, creo bla. Ahora, ¿qué es bla? Un archivo vacío, ¿no? ¿De qué tipo? Ninguno. Está vacío, no tiene nada, no hay extensión. De nada. Le puedes poner lo que quieras. Le puedes poner contenido binario, le puedes poner contenido de texto, le puedes poner la extensión que quieras, puedes hacer exactamente lo que quieras.
¿Qué pasa si le quiero poner algo a bla? Quiero escribir texto en bla. ¿Cómo le hago? Lo abrimos con Beam o Nano, como quiera. Ahí está. Y le vamos a dar I para cambiar el modo de insert. Y vamos a ponerle lo que quiera. Lo hablamos escape y lo escribimos. Ok. Ahora, tengo bla que tiene una línea de texto en el folder jax/linux. Lo quiero copiar al desktop. ¿Cómo le hago? cp bla espacio 2 puntos. Usted está en clase Linux, ¿no? Ok, entonces es como decías, desktop. Ok. ¿Qué va a hacer eso? Copiar bla hacia la dirección de desktop. Eso significa que se le voy a... Ahí está ya bla. Y si quiero abrir bla, tiene el mismo contenido. Ahora, ¿qué pasa si quiero copiar bla con un nombre diferente? Se lo pone al final de, o sea, el mismo comando, bla y desktop, y luego le pone ahí el nuevo nombre. ¿Y qué hizo esto? Ahora foo tiene los mismos contenidos que bla, pero se llama foo en vez de bla. Correcto. Ahora, ¿qué pasa si quiero mover y no más copiar? Simplemente, ¿cómo se llama el mover en Windows? El comando, Ajá. O en Mac, en realidad, dentro de la interfase gráfica, ¿cómo se llama el comando mover? de acuerdo con Wikipedia, en Windows se llama move. Así el verbo move. No, se llama cut. El Concatenar. CP es un copy. No, de cortar. CUT. Ah, Han usado Word, ¿no? sí. Sí, sí, por supuesto. Si yo me voy a Edit, dice Cut. En este caso no aplica porque no lo puedes quitar, pero cuando estás en Word, el Cut es lo mismo que el Move. En realidad estás quitando de un lado y poniendo en otro. No más estás copiando. Entonces, si voy a mover bla y lo quiero mover a Desktop, si hago un ls, ¿qué va a tener? Nada. ¿Por qué? Pues Porque lo movió al otro desktop, ¿no? directorio, ¿no? Correcto. Ok. ¿Y quién me dice que hace el com? Compara dos archivos. O bueno, compara archivos. ¿Y qué parámetros recibe? ¿El nombre de los archivos? Correcto. ¿Qué significa eso? Que los dos tienen esa misma línea. Correcto. Te regresa el resultado en 3 columnas. La primera, lo que nada más existe en el primer archivo. La segunda, la que nada más existe en el segundo. Y la tercera, la que existe en 2. Por ejemplo, si comparo, bueno, vamos a empezar con PI bla. Ese tengo A, B, C, D y luego 1, 2, 3 en el primer archivo. En el segundo archivo tengo A, B, C, D y luego E, F, G. Eso significa que me va a regresar este comando. Dijo ABC y CDFG, ¿no? Ahí está. Ah. Estos primeros renglones están en los dos archivos
Esto, 1, 2, 3 nomás está en el primero, E, F, G nomás está en el segundo. ¿Alguien ha usado Git, SVN o algún manejador de código? ¿Se refiere a usted terminal? Ajá. O con que sea Enjoy. Sí. Sí. Este es el tipo de comandos que usa en el background para encontrar diferencias. Ok. ¿Dudas hasta aquí? ¿Quien estaba instalando Linux ya acabó de instalarlo? Todavía no. ¿Hablamos de RM? Todavía no. ¿Dónde tengo RM? No tengo RM aquí. Qué güey. No, sí estaba, profe. Creo Sí que estaba, estaba, profe, por eso pregunté. Está bajito de... de CD. Ya. Sí. Ok. ¿Qué hace RM? Quitar, borrar, delete, destruir, sinónimos. Ok. Borrar ¿Qué hizo archivos eso? y directorios, ¿no? Hay un nuance en lo que acabas de decir. Sí, por ejemplo, acabo de borrar el archivo bla. Si quiero borrar el folder clase Linux, vamos hago eso. ¿Y por qué me dice que no Tendría que lo puedo ser, remover? porque tiene que hacerse de forma recursiva. RM-R y ¿Por el qué se nombre tiene que hacer de forma recursiva? eso no lo sé. Tiene que borrar los contenidos internos. Ajá. ¿Por qué? Para que miremos como un árbol. Si usted quiere quitar toda la rama del árbol, pero solo corta la rama, entonces se van a caer las cosas que estaban conectadas a la rama, pero no quita todos los contenidos de la rama. Exacto. Entonces, en realidad, lo que hace el recursivo es que se va hasta el último punto de la rama y empieza a borrar hacia arriba. ¿Y cómo lo hago recursivo? Guión R, ¿no? Correcto. Yo siempre le paso el F, por si acaso. ¿Qué hacía el ¿Qué efector? hace el efecto? Lo hace a la fuerza, ¿no? ¿Y qué significa que lo haga a la fuerza? Que sin importar si el archivo está... Bueno, si alguno de los archivos está abierto, de todas maneras lo borro. ¿Cuál es la ventaja de eso? Bueno, yo lo uso principalmente cuando quiero borrar el node.modules, por si acaso. Entonces, como muchas veces estoy corriendo algo, existe algún proceso, ya sea el VS Code o lo que sea, que está utilizando algo de esa carpeta. Entonces, para pues asegurarme que sí la va a borrar, pues con fuerza. Ok, vuelve a dar tu respuesta de cuál es la ventaja en 10 segundos o menos. Si estoy utilizando el archivo, pero estoy seguro de que no lo quiero, me aseguro de borrarlo, sin importar permisos. Exacto. ¿Cuál es la desventaja? Que podría borrar cosas que sí estoy utilizando o que estén protegidas. Correcto. Y dijiste la clave, punto clave en tu primera respuesta, que estoy seguro que no lo quiero. Entonces, si no estás seguro, a veces es bueno no pasarle el F primero para ver qué es lo que seguiría. Si ya estás seguro, pues pásaselo. Ok. ¿Dudas hasta aquí? No. Nomás un comentario rápido sobre ese F. Así es como se cometen muchos errores. Muchas de estas como protecciones existen por algo. Entonces, no, si ya estás seguro y no importa y no pasa nada, está bien. Pero es el tipo de cosas que a veces terminan tomando sistemas. Y les voy a dar un ejemplo rápido. Bueno, no, está muy bueno. ¿Saben qué es AWS Stream? Sí, es el servicio de almacenamiento de archivos de Amazon. Correcto. Bueno, almacenamiento en la nube. Correcto. Es un file system en la nube, tal cual. En el 2006, S3 se cayó como durante 4 o 6 horas. Si consideras que el 40% del Internet en Estados Unidos pasa por AWS de una u otra forma,
estás hablando de chorrocientos mil servicios que dependen de esto. La razón por la cual se cayó durante 4 o 6 horas es, no sé si han visto el chiste o el meme de puse el delete sin el where. Claro, ¿Ya empezaron a ver SQL o todavía no? sí. El semestre pasado. Ok. Esto fue lo que pasó. Un güey corrió un comando para reiniciar servidores y no le puso el where. Entonces reinició todos los servidores, incluyendo el de indexing, y prender los servidores de indexing toma como 4 horas, porque están indexando exabytes y exabytes y exabytes de información. Sí tenían respaldos, ¿no? O sea, no se perdieron datos. Ah, Fue inaccesible, tus datos eran inaccesibles. Porque para accederlo necesitas primero ir a pedir el índice y luego ir por él. Y toda esa capa de frontend para ir por ellos era lo que se cayó. Entonces, son el tipo de cosas que eventualmente la gente comete errores y termina tomando sistemas enteros. Pero bueno, eso nomás era comentario general. Ok. ¿Quién me dice que hace el cat? Imprimió en pantalla el contenido en un archivo. lo Todo el contenido en el concatena. archivo. Repita. Todo el contenido del archivo. Bueno, depende de qué tanto sea grande el archivo, porque si no la terminal se va a imprimir nomás al final si es demasiado grande. Ok, entonces, ¿qué es lo que imprime? Desconozco qué tanto del final. ¿No imprime las primeras y las últimas líneas? Una especie de summary de el archivo. Es que puse por estas. ¿Qué dice el manual? ¿Qué sección específicamente del manual? La descripción. ¿Sobre qué va a sacar? ¿Sobre qué es lo que va a imprimir? Solo dice concatena el archivo en output estándar. ¿Qué pasa si nada más quiero 10 líneas? Entonces usted tiene que poner el parámetro de... ¿No? No, mentira. Sorry. Pues N, ¿no? Sí. Y bueno, claramente la cantidad y el archivo. ¿Me Uy, imprimió 10 nada más? ¿Qué me imprimió N? Las líneas numeradas. Correcto. Entonces, si nada más quiero las primeras 10 líneas, ¿cómo le hago? ¿Nadie? Por lo que estoy investigando en Stack Overflow y otros foros, no parece que lo hagan con cat, sino con comandos como head o set. Por default, head me regresa las primeras 10 líneas. Si quiero las primeras 15, me sale. Es lines. Ahí está. Ok, y si quiero las últimas líneas.
¿Nadie? Tail. ¿Me recibió? Correcto. Porque el silencio incómodo. Izquierda. Repita, por favor. Último. Rayos, mi internet. No, Mar, de ya tampoco escucho. Sí. Sí, se trabó, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Creo que ahora ya sé mejor, profe. Ok. Si quiero las últimas 15 líneas del archivo, ¿cómo le hago? Sería tail menos 15, ¿no? ¿Es correcto decir menos o debería decirse guión? Como quieras. Ok. Ahora, pregunta. ¿Qué pasa si quiero poner el tail, pero quiero que cada vez que no, eso es su tarea. Entonces no les voy a decir eso. Sí, no les voy a decir eso. Ok. ¿Qué hace el history? Imprime todo el historial de comandos que he escrito dentro de la terminal. Correcto. ¿Qué hace el div? De acuerdo con el manual, GNU-div compara los archivos línea por línea. Nunca lo había pensado, pero ahora tiene sentido que la consola común se llame el Git Bash. Correcto. Lo entendí. Git lo hizo Linus Torvalds también, entonces está completamente basado en todo lo que se hace en Linux. Y funciona la misma forma en la cual se hace Linux. También por eso está sobrecomplicado y en realidad está hecho para soportar un use case como es el de Linux y por eso tiende a ser mucho para la gran mayoría de los proyectos. Ok, ¿dudas hasta aquí? ¿Quién me dice que hace wget? Para usarlo como los repositorios para jalar un archivo. Manda una petición, ¿no? De la dirección de internet que usted escribe en el parámetro. Si hago esto, ¿qué va a hacer? Contactar google.com. Descargarse el HTML que regrese dentro de la solicitud. Según yo, regresa con todo y encabezados. Pues Ok, no. ¿Qué acaba de hacer? Les mando una solicitud HTTP de tipo GET. Y muestra la respuesta. ¿Y después? ¿Guardó el archivo index de Google en algún lado? Oh, ahí está. Parece que sí. Ok. Ahora, ¿qué hace curl URL? Ahora sí manda directamente solo el request y pues según un parámetro definido. Bueno, según el método definido y varias cosas. ¿Y por qué no funciona? Porque se tienen que definir los parámetros al momento de poner el comando. Y bueno, también se tiene que instalar. Correcto. Entonces, si hago lo que me dice que hago, ¿por qué falla? Bueno, para empezar, no puso sudo. ¿Por qué tengo que poner sudo? Porque en Linux tiene que entrar en modo de superusuario para hacer cambios al sistema. ¿Qué significa hacer cambios al sistema?
modificar archivos que no pertenezcan a la palabra folder home Correcto. como el etc. Modificar archivos. Hacer cambios al sistema en realidad es algo bien sencillo y significa voy a modificar un archivo que es protegido. Cuando hablábamos la clase pasada de que el sistema operativo en realidad tiene acceso a cosas protegidas, de esto de lo que estamos empezando a hablar. Entonces vamos a hablar de que queremos irnos a meter a un archivo protegido y modificarlo. ¿Qué significa sudo? Es compuesta, ¿no? Super user do. Super user. Ajá. Super user, exacto. Entonces, ya sí lo hago. ¿Por qué me pide clave? Porque el superusuario es como el administrador que hace puede hacer los privilegios, tiene los privilegios más avanzados dentro del sistema. Correcto. Entonces le paso mi clave y ya va y me instala. Ok, ahora sí. ¿Por qué no funciona? Necesita un URL de alguna página o algún archivo en internet. ¿Qué pasa si hago esto? Ahí sí le va a imprimir los El datos HTML, de la ¿no? petición, ¿no? Se lo llevó con todo y algunos JavaScripts, parece. Hey, me salió diferente a mí. ¿Por qué qué te sale a ti? ¿Le comparto? Descríbemelo. No voy a copiar este montonal de texto que mide 2 Ok, monitores. compártelo. Ok. Compártelo. No tienes por qué enojarte. Ok. Todos somos amigos aquí. Esto es un HTML. Parece que aquí hay una función de JavaScript. Desconozco qué hace. Aquí hay otro JavaScript. Aquí creo que empieza un CSS y termina aquí. Es que tú hiciste la petición a www.google. Oh, ¿cuál es la diferencia? Depende de cómo está configurado el servidor. Desconozco cómo es. Bueno, entonces eso era el misterio. Héctor, Asumo, déjame hago la petición curl con el HTTP. por favor. Con el www. Precisamente. Interesante. No De sabía. hecho, la petición a google.com nada más regresó un código de redireccionamiento. ¿Qué significa eso? Bueno, siguiendo los protocolos, pues quiere decir que en este caso el 301 es que tiene que redireccionar a otra parte, ¿no? Que el documento que buscaste ahora está en otro lado. ¿Y a dónde va a redireccionar? En este caso puedo asumir que vas a redireccionar a www.google. Exacto. Y de hecho es justamente por el... No puedo asumir, tengo la certeza. Entonces, cuando le pones directamente www.google.com, te regresa a la página en sí. Si tú te vas a tu browser, y abres los Developers Tools y escribes www.google.com, esto es lo que te regresó. Todo esto es lo que se está poniendo en la página. Y si hago el refresh, ahí está. Bueno, todo esto es lo que te regresó. Si yo voy y le pongo, bueno, creo que Chrome me lo va a obligar a poner a la, pero aquí está. Si voy y hago el google.com/www, aquí es donde me regresa el 301 y me dice, compadre, ve y vete a esta dirección, y es donde te redirecciona y es donde te regresa el 200. Por eso a ti te sale diferente. Creo que era Omar o quién fue el que dijo. Sí, lo hice yo y lo confirmó Héctor de segunda mano. Aquí está. Entonces,
como la terminal no es un browser, no va a ir redirección y hace otra petición. Entonces se queda en esta. Se queda en este 301. Tal vez esto es un poquito fuera de tema, pero no en ese paso debería estar involucrado la localización al Google correspondiente al país. Depende de tu configuración. Este 301 lo respondió un servidor y un servidor fue y me mandó a este lado. Estoy en Estados Unidos, entonces siempre me va a mandar al .com en inglés. Pero tu respuesta depende de la configuración que tengas en tu servidor. ¿Sí me expliqué? ¿O no me expliqué? Sí, claro. Gracias. Ok. ¿Sí contesté tu pregunta, Omar? Por supuesto, gracias. Ok, ¿dudas hasta aquí? El prep lo vemos la próxima semana. Vamos a empezar vamos a irle con esto. ¿Qué hace el PS? El manual dice que es un snapshot del proceso. ¿De cuál proceso? De todos los activos. En la terminal, ¿Todos ¿no? los activos en dónde? Ok, sí. PS sin parámetros son los activos de la terminal. Entonces aquí me está diciendo que PS es el activo que se le acaba de correr y Bash, que es el interpretador, los que están corriendo. ¿Qué pasa si quiero los de la computadora y no más los de la terminal? ¿Nadie? To see every process, guión E. -E, o EF, o ELI. Tiene 3 opciones. A ver, dime las 3 opciones. Es F, pero con F mayúscula, y ELI con Y, y estoy checando las letras del manual, pero hay una segunda sección, la L. La F es es lista de formato lleno, F mayúscula es extra full format, la L es formato BSD y la Y no mostrar banderas. ¿Qué significa este comando y qué es toda esta respuesta? Son todos los programas que están corriendo, pero no solo del usuario, sino desde el root, pues, o sea, pues sí, o sea, todos sin importar a quién le pertenezcan. ¿Y en dónde están? El PS nomás me está corriendo los procesos que están en este ambiente. Esto es donde ya me empiezo a correr los procesos que están en toda la compu. Alguien dígame qué significa cada letra. Acabo de ver que A se refiere a mostrar los procesos para todos los usuarios, o más bien creo que decir de todos los usuarios. U dice que despliega los procesos del usuario que está corriendo el comando. Y X dice que también muestra los procesos que no son propios de esa terminal. X es el que muestra todo, pero fíjate. ¿Qué pasa si pongo PSX y luego PSUX? ¿Qué cambió? Déjalo para arriba porque se va. Le dio más información. Correcto. Ese es el de X.
Ese es el de UX. ¿Qué nueva información me dio? Preguntó qué información no le dio. Nueva. ¿Qué información me está dando esta X que no me está dando cuando no lo pongo? El ID del proceso, el uso de memoria, el uso de CPU. Correcto. Y el usuario, que también me lo da si hago esto. Entonces, la forma más completa de correr todo, usuario, procesos, todo es con tu AUX. Ok, ¿quién me dice que hace el kill? Mata un proceso. ¿Cómo haces un kill en Windows? Me voy al Task Manager, le doy clic al proceso y le doy a en Task. Exacto. Ok. ¿Qué pasa si yo digo kill bash? Que es este proceso que quiero matar. ¿Qué me va a revisar? Un error. ¿Por qué? Me dice illegal PID, ID del proceso. ¿Eso qué significa? Que el comando está esperando que le pasemos el El ID, process ID, nombre. ¿no? Quiero un número en vez de nombre. Ahora, ¿qué pasa si hago eso? Va a matar el proceso que tenga ese ID. No lo mató. Bueno, esta es una conjetura, pero básicamente como está usando la terminal, el proceso se vuelve a iniciar aunque lo haya matado. No necesariamente. O sea, más bien no lo deja matar. No te deja suicidarte. Porque ¿Hay soy razón por yo la que no dio output? Sí, y no me acuerdo. Te lo debo para la próxima vez. No, déjame lo anoto. El siguiente martes te digo. Ok. Ahora. Tengo este proceso de VI bla. ¿Están de acuerdo? Que es el que acabo de abrir aquí. ¿Qué pasa si quiero matar ese proceso? Le da enter al comando que tiene escrito en pantalla. Funcionó. Porque ya no soy yo. El proceso ya es otro. Entonces recibió la señal de terminal, se cerró, se terminó. ¿Qué pasa con mi archivo bla que era el que estaba editando? ¿Lo editó? Uy, ¿eso estaba ahí? Sí, no le pasó nada. Es la de atrás, perdón. Ok. ¿Qué hace el uptime? El tiempo que lleva el sistema corriendo. ¿Desde cuándo? Desde que se inicia el kernel, creo. Correcto. ¿Qué hace el comando free? ¿Cuánto espacio queda disponible dentro de la memoria? ¿Cuál memoria? RAM, ok. Esta es la memoria RAM, este es el swap. ¿Qué es el swap? Después lo vamos a ver. Esto es memoria dinámica. ¿Qué hace el LSOF?
el manual dice que lista archivos abiertos. ¿Qué son archivos abiertos? Archivos que están siendo, el sistema está utilizando. ¿No sería también con los archivos en RAM? Correcto. Esto generalmente está ligado también a procesos. Nada más que un proceso puede tener varios archivos abiertos y procesando varios archivos abiertos. Entonces te dice qué archivos está procesando quién y qué. Ok. Luego la próxima clase son las 7:22. Sube, lo vimos. Solo va a la próxima clase. No solo va a la próxima clase. Ok, vamos a ver los divertidos. Después vemos su tarea y este lo vamos a dejar por hoy. ¿Quién me dice qué hace date? La fecha. Supongo que arroja la fecha. ¿Qué hace time? El manual parece tratarlo como si fuera una estructura de datos en diferencia entre... Es como para te medir el dice- tiempo de ejecución de un comando, ¿no? Exacto. Te dice el tiempo que se tarda en correr algo. Entonces, bueno, si te pongo time, head, bla, se tardó 0.003 segundos en correrlo. Entonces no te da la hora. Te da el tiempo que tarda en correr lo que está a la derecha. ¿Se puede combinar con ejecutables? Sí. Es la forma, es muy normal que en un archivo de bash pones el tiempo y es la forma en la cual estás midiendo cuánto se tardan las cosas. Ok. ¿Qué hace cal? Eso es un Un calendario. calendario. Correcto. ¿Qué le puedo pasar a cal? ¿Qué pasa si le paso esto? No lo sé. Por ejemplo, si pone calendario -W, le pone las semanas. Okay. No importa. Lo otro es que le puedes pasar el mes y el año y te va a poner el calendario de ese mes y ese año. Septiembre de 1900, así es como se veía. ¿Qué hace eco? Es un Profe, Sí. está raro lo de calendario porque tengo, pues, el sistema operativo en inglés, pero me metí el calendario en español. Va a ser la configuración de tu sistema operativo. No me acuerdo dónde le puedes cambiar eso. Que puedes tener tus como calendarios en otros idiomas. Ahora, bueno, luego veo qué onda. ¿Qué hace eco? Imprime en consola. Que imprime en consola. Lo que escriba como Que tú parámetro. escribes. Ok, eso lo vamos después. ¿Para qué me sirve esto? Dentro de script sirve para, por ejemplo, mencionar al usuario que hay progreso, instrucciones, resultados. Exacto. Por ejemplo, si hago, vamos a volver a instalar todos estos son ecos. Ecos o prints. ¿Sí son prints aquí? No me acuerdo. Hay más de una forma de imprimir estos, pero eco es una de las principales. Ok, ¿quién me dice que hace esto? Por sí solo imprime Y en mi terminal. ¿Y de qué me sirve eso? ¿No se usa cuando algún script o algo necesita confirmación? Correcto. Cuando corres scripts que te va a estar haciendo preguntas y todas tus respuestas van a ser sí, le pasas eso para ya no tener que estar contestando sí y simplemente se contesta solito. ¿Quién me dice que hace el SL? Es normal que eso esté instalado dentro del sistema. No siempre. Ok.
Qué lento. Ok. ¿Qué hace SL? Es una animación ASCII. Correcto, de un trenecito. ¿Qué hace Cauce? Y imprime una vaca diciendo algo. Sí, pero eso falla cada rato. Ok. Hasta aquí lo vamos a dejar hoy. Vamos a ver los de networking, permisos, que es donde se empieza a complicar un poquito. Toda la comprensión. Todo lo que vimos hoy es bastante sencillo. Esto no es complicado en sí, nada más no es tan sencillo como lo de. Pero eso lo seguimos viendo en la próxima clase. Ahorita los últimos 10 minutos los quiero usar para explicarles su tarea. Que su tarea ya debe estar en Blackboard. Sí, está en Blackboard. Ok. Y esta es su tarea. Primero me van a explicar qué es un cron en Linux. Ya saben, quiero explicación técnica. Qué es, cómo funciona, para qué sirve. Quiero que me escriban un tutorial de cómo crear un cron en Linux. Y es como paso a paso. Quiero que me expliquen qué es un demonio en Linux, que ahorita ya empezamos a verlo, pero no quiero una respuesta un poquito más técnica. Quiero que me expliquen la diferencia entre un cron y un demonio y cuáles son los use cases para cada uno. ¿Cuándo usas un cron? ¿Cuándo usas un demonio? Quiero, pues ya lo vimos hoy, cómo borras un directorio y su contenido. Quiero que me escriban un comando para obtener todos los procesos que están usando el puerto 22. Quiero que me expliquen de nuevo de forma técnica qué es un container. Después quiero que me expliquen cómo se relacionan los containers con sistemas operativos. Después quiero que me expliquen cuál es la diferencia entre una arquitectura de capas y una monolítica en sistemas operativos. Y esto fue lo que vimos en la clase pasada. Y después quiero que me digan las diferencias entre la monolítica y la de virtual machine. Y por último, lo extra. Quiero que me digan si por un salario de $1,000,000 trabajarían en una fábrica de armas. ¿Cuál sería nuestra posición dentro de esa fábrica de armas? Software engineering. Ustedes hacen el software para cosas internas que no tienen nada que ver con guerra, que no tienen nada que ver con las armas. Hacen el software de manufactura y de cosas así, de pedidos. ¿Esa fábrica está en algún país determinado? No, en cualquiera. Ok. Digo, como 80% está entre Estados Unidos y Rusia, pero bueno, Rusia y China, para lo que quieran. Cuando dijo extra, ¿esa pregunta se refiere a que es un extra? ¿O qué quiso decir con extra? Si sumas todos estos, son 110 puntos. Ok. Es extra en el sentido de que son 10 puntos extras y en el sentido de que no hay, siempre y cuando sea una respuesta y respondes la pregunta, no hay respuestas malas. Y quiero aclarar eso porque medio mundo pone como no o sí, y es todo lo que pone y dice por qué me lo puso mal, porque no me está respondiendo a la pregunta, ¿no? Quiero que me digas, bueno, igual, quiero que me expliques por qué. ¿Cuál es tu proceso mental para llegar a esa conclusión? Muy bien. Entonces, de nuevo, siempre y cuando respondan la pregunta, no hay respuestas equivocadas. Que fue como las últimas 2 preguntas de la primera tarea, donde todo el mundo respondió la pregunta y todo el mundo pues, tiene los puntos que tocaba cada pregunta. ¿Puedo preguntar cuál es el propósito de esa pregunta? Sí, son 2. Bueno, son varios. Uno, que pienses. Y cuando digo que pienses, es que empieces a formar tus propias opiniones del mundo. Cuando la gente no forma sus propias opiniones del mundo, termina adoptando la de los demás. Y no entiendo por qué las adopta, simplemente las adopta y ya. Esa es una de las razones por las cuales las cosas de desinformación y sobre todo ahorita la pandemia y con todos los problemas sociales son tan populares y la razón por la cual un montón de gente crea un montón de cosas que tienen cero sentido. Porque nunca hacen esta introspección propia de por qué creo lo que creo y cómo justifico que lo que creo es válido para mí. 2, es algo que es altamente probable que en algún momento de su vida tengan que preguntarse a sí mismo.
No es raro las empresas de este tipo. En Tijuana han visto la empresa Raytheon. Raytheon, que es uno de los más grandes productores de cohetes, sí. Es correcto. En Tijuana hay uno de esos que hace cualquier cosa que no tiene que ver directamente con los cohetes. A lo mejor nomás va a ser un chip o va a ser una parte de metal, pero eso está en Tijuana. Hay mucha gente que pasa por estas empresas y en realidad nunca en su vida vio un cohete, nunca en su vida vio un arma, nunca en su vida vio nada. Y es una empresa que se vería igualito que si trabajaras en una empresa que hace audífonos. Pero te digo, es algo que probablemente estén ahí. Y 3, la parte ética de computación siempre me ha llamado la atención. Eso es mi tesis de doctorado, tal cual. Entonces, ya es también por gusto propio mío de aprender. Pero de nuevo, creo que lo más importante es que formen sus propias opiniones y que sepan por qué creen lo que creen. ¿Contesté tu pregunta o no contesté tu pregunta? No, sí, o sea, en realidad esperaba que me dijera que la siguiente clase contestaba, pero sí. Pues de la siguiente clase vamos a ver como esas cosas y espero no dedicarle más de 5 minutos, pero vamos a ver las opciones que salieron y por qué esas opciones salieron. Pero sí, es un tema fascinante, fascinante. Yo creo que la escuela y la educación te enseña a pensar y te enseña a aprender. Y